Recuerda que puedes encontrar la información detallada sobre nuestros invitados expertos y profesionales en la sección Invitados de nuestro blog saludsindramas.com. Encontrarás pequeñas biografías de cada uno de ellos y ellas y su foto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches al episodio 117 de nuestro blog Salud sin Drama, porque nos concentramos ahora en los temas de salud física, mental y emocional. Y en este episodio tengo una invitada que me da el corazoncito, qué lujo de invitada. Joan, querida, bienvenida a nuestro blog. Ana María, gracias. Gracias a ti por la invitación. Y permíteme que para que la audiencia sepa quién eres, a mí me gusta leer las cosas completas porque es un lujo de invitada y quiero que lo tenga claro todo el mundo. A ver, vamos a empezar. Joan es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Católica de Lima de Perú, maestría en Psicología Evolutiva Psicoanalítica del University College en London y el Anna Freud Center de Londres también. Se ha formado como educadora en disciplina positiva y consultora de aliento con organizaciones en Estados Unidos y como instructora en entrenamiento mental, educación socioemocional y bienestar con la organización mexicana Atentamente. Ha sido consultora en educación para el Banco Mundial, como coordinadora, editora general y entrenadora de su programa internacional de educación socioemocional Paso a Paso. Ha trabajado como consultora para la UNICEF y para diversos gobiernos como la Secretaría de Educación Pública de México y el Ministerio de Educación de Perú. En la actualidad, colabora con la organización internacional Global Dignity y con el Hub Voces del Sur, que forma parte de la Coalition for Good Schools. Además de todo eso, esta mujer es autora y coautora de guías del Ministerio de Educación del Perú enfocadas a la educación socioemocional para su implementación a nivel nacional. Es coautora del libro Aprender para el Bienestar, publicado por la editorial McGraw-Hill, y ha compartido su camino espiritual con el mundo a través de una charla de TEDx, El poder de escuchar a tu corazón. Y además que imparte talleres que se llaman In the Flow. Y con esto, de todo lo que he leído, lo que más me ha resonado y desde lo que vamos a hablar con Joan hoy, es el tema de poder escuchar a tu corazón. Y poder en ambos sentidos, de poder de que puedo hacer algo y poder del power de escuchar a tu corazón. Así es que, querida Totalmente. Joan, por favor. Ay, Ana María, bueno, nuevamente reitero el agradecimiento a ti por la invitación tan generosa, tan amorosa. Estoy muy contenta de estar aquí porque me he identificado muchísimo con tu propio camino, con el camino tuyo de escuchar tu corazón y así se siente que la creación de este espacio tan bonito de Salud sin Dramas ha sido parte de tu proceso personal de escuchar tu corazón. Entonces creo que hay mucha coherencia en lo que vamos a conversar el día de hoy. Así que por ahí empezamos. Creo que es importante compartir contigo, Ana María, y compartir con tu audiencia, la audiencia que nos escucha, que yo he empezado a entender sobre el poder de escuchar tu corazón hace unos años atrás. Antes yo tenía muchas sensaciones, muchas vivencias interiores, pero no las entendía. Desde muy pequeña, desde muy adolescente, empezaba yo a recibir como información en la panza, lo que se conoce como escuchar como tu panza, El ¿no? gut Como feeling. Ujú. exacto, the gut feeling. Y yo después entendí que era la intuición de algo que había en mí, que habitaba en mí, pero que yo, de lo cual no era muy consciente, ¿verdad? Y poco a poco, escuchar la panza, que podía ser como una sensación a veces, o a veces también venía como información muy clara, como de caminos a seguir o por dónde ir, lo fui como entendiendo como intuición y empecé a decidir las cosas en mi vida a partir de esa información. Entonces, lo que yo llamo poder escuchar tu corazón tiene que ver con poder estar conectada, conectado con tu mundo interior, pero no solamente hablamos del mundo interior, de la mente y los pensamientos o de las emociones, que eso es una parte del mundo interior. Estamos hablando de algo quizá más profundo y mucho más amplio, por no decir infinito, que es el alma. Porque mi entendimiento es que somos seres espirituales viviendo seres físicos y espirituales viviendo vidas humanas. Entonces, ¿qué cosa es el corazón para mí? Es esta parte del cuerpo, la ubico acá al centro, que se puede conocer como el chakra corazón, pero también está vinculado al órgano físico mismo. Entonces, digamos que toda esta parte de acá y es el portal para poder acceder a nuestra alma.
a aquella esencia, a ese ser esencial que es único en cada una y cada uno de nosotros. Y entonces escuchar tu corazón es poder conectar con tu corazón. ¿Para qué? Para poder escuchar tu alma, el susurro de tu alma, y a partir de esa conexión con tu alma, y con tu ser esencial, poder vivir una vida en coherencia, ¿no? En coherencia con ese interior. Y Sí, hay una esa cosa sería que mi yo quería introducción. decir, esa coherencia de la que usted estás hablando se siente. Cuando yo conocí a Joan, que me parece que fue en diciembre, no recuerdo, hace unos meses, por primera vez, simplemente estábamos en una mesa grande con otras amigas, pero de pronto fue una como que me atrajo su energía, así como la polillita a la luz, es que yo adoro la luz, y, y tuve que hablar con ella. Y la energía que ella irradia es tan bonita. Es que, Joan, tú irradias una energía, así como el halo de luz que tienes detrás tuyo, que pareces una santa. Pero esa es la energía que tú irradias. Irradias una energía calmada, bonita, coherente, agradable. O sea, es encantador sentir tu presencia. Te lo digo así, que no es aviso pagado, ¿eh? Así es Por favor, como hay que sentí, clarificar. sí, como sentía Joan, una energía, yo creo que la palabra es agradable, bonita. Eso es lo que Mm. sentí de ti, un ser agradable y bonito. Ay, bueno, Ana María, muchísimas gracias de verdad por ese comentario tan generoso de tu parte, te lo agradezco de corazón. Eh, Creo que al final también esto es producto de mucho trabajo interior, justamente, ¿no? Creo que hay dos cosas en paralelo, que es bueno que la audiencia también lo sepa, porque no es que solamente, no es que uno desarrolle una presencia como la que tú acabas de escribir, producto de escuchar el corazón solamente, es una parte fundamental sin lugar a dudas, pero también hay otro camino que ha sido paralelo a este, que es el camino de poder yo atender mis heridas, atender mis dolores, atender los traumas de mi vida, ¿no? De mi historia personal para poder sanar y poder vivir en bienestar. Entonces, digamos que lo que se ha conjugado en mi caso, en mi historia, y claramente no tiene que ser igual para cada persona, pero quizá compartiendo mi historia puedo darle luz a alguien, ¿no? Y por eso lo comparto, es desde muy jovencita, justamente desde adolescente, además de toda esta intuición con la que yo estaba muy conectada, además había una búsqueda de bienestar y felicidad como muy profundo en mí, y pude tener la conciencia de que mi historia había tenido experiencias dolorosas, experiencias traumáticas, etcétera. Entonces fui como buscando ayuda. Entonces yo a lo largo de la vida y hasta ahora que tengo 50 años recién cumplidos o recientemente cumplidos en todo caso, siempre he buscado sanar, digamos, ¿no? Si ha habido una experiencia traumática, poder sanarla, si ha habido una experiencia muy dolorosa, poder atenderla. Entonces, siempre en la búsqueda de qué, de bienestar y felicidad, ¿no? De poder vivir en bienestar y felicidad, atendiendo mis emociones, atendiendo mi historia. Entonces, estas dos cosas son las que confluyen hoy en día, que quizá dan resultado a esto que tú estás describiendo tan generosamente, querida Ana María. Pero lo importante y la buena noticia para todos es que todas y todos podemos trabajar en nuestro mundo interior, Exacto. ¿verdad? Exactamente, y por eso yo creo que nos reconocimos también, porque tu camino, siendo muy distinto al mío, es completamente similar y paralelo. Y entonces vamos oyendo nuestras voces interiores que lo único que están pidiéndonos es esa alma que tú dices, lo que está pidiendo es que sanemos. Y al ir sanando, vas creciendo. Y cuando vas creciendo, vas expandiendo. Y siendo ese tu tema, en la charla de TED, ¿cómo enseñas o cómo ¿qué les podrías transmitir a las personas que están, que sienten que algo les queda pequeño, que tienen que crecer, que sanar? ¿Cómo poder oír mejor esa voz interior? Ujú. Gracias por esa pregunta, Ana María, que es muy importante. Yo creo que tal vez puedo empezar diciendo que muchas y muchos de nosotros escuchamos esa voz interior, que puede ser como muy tímida, como un susurro tal vez, como una voz que está tímida porque de pronto hay mucho ruido en nuestras vidas. Es que esa es la verdad. Creo que es importante partir también de describir esto, ¿verdad? Que hay mucho ruido en nuestra vida, entre que a veces vivimos en ciudades o en urbes grandes y ruidosas, literalmente ruidosas o muy llenas de estrés, ya sea por ejemplo, en mi caso, yo he vivido casi toda mi vida en Lima, en la ciudad de Lima, en Perú, y Lima es una ciudad con mucho estrés, Ruidosa muy totalmente. ruidosa, efectivamente. Entonces,
Pero eso es una parte del ruido. La otra parte del ruido es la parte de todas las responsabilidades, el trabajo, la casa, si es que hay hijos de por medio, también los hijos, si no hay hijos, las mascotas, o en fin, el sinnúmero de responsabilidades que uno tiene, ¿verdad? Que uno va asumiendo en la vida. Y también los deberías, las expectativas, tanto propias como las de otros. Entonces, al final, realmente son como muchas capas que van como sofocando esta alma que tenemos, ¿no? Pero como nuestra alma es muy sabia y claramente está con nosotros y está para nosotros, nos va susurrando, a veces como decía, de manera muy silenciosa, muy en volumen bajo. Y lo que yo noto que pasa es que muchas personas pueden ser conscientes de que hay una voz que susurra y hay algo que les dice algo en especial, pero no todas y todos hemos desarrollado la valentía para seguir esa voz. Y creo que eso es importante porque no necesariamente es fácil seguir esa voz. Porque lo que va a pasar y lo que me ha pasado a mí, y cuando comparto más esto, que voy entendiendo, las personas me retroalimentan en esta misma dirección, o sea que lo que comparto ya no solamente es mi experiencia, sino la experiencia que voy recogiendo de otras personas, es que muchas de esta voz te dice cosas que van completamente en dirección opuesta a lo que dice la razón. Entonces yo voy a darte tres ejemplos muy puntuales, ¿no? Un ejemplo puntual era cuando yo iba a regresar, por ejemplo, de Inglaterra, de maestría, iba a regresar al Perú porque mi corazón me pedía que regresara al Perú. Pero claro, desde un punto de vista racional, yo estaba un poquito fuera de lugar porque más bien había mucha migración de jóvenes peruanos en el Claro. año 2001 saliendo del Perú, buscando salir, pero yo más bien buscaba regresar. Entonces, claro, desde un punto de vista racional, en el Perú se está viendo una crisis política muy complicada. Alberto Fujimori había dejado el país un poco a la deriva. Teníamos al señor Paniagua como presidente, digamos, de transición. El Perú estaba en una crisis realmente importante y los jóvenes salían para buscar mejores oportunidades, lógicamente con todo derecho. Entonces, la razón te dice, más bien, ¿qué haces volviendo al Perú? La razón y la lógica racional te dice, más bien busca un futuro en Inglaterra. Además, Inglaterra es un país sumamente importante, muy desarrollado, etcétera, ¿verdad? Pero claro, ahí es cuando tenemos que poder realmente cultivar paso a paso esta conexión y esta confianza de que esta voz que nos susurra básicamente es la voz de nuestra alma, ¿no? Entonces poder también hacer o crear el espacio en nuestras vidas para sabernos seres espirituales, porque muchos de nosotros o muchas de nosotras no hemos crecido con ese entendimiento. Entonces, Exacto. si no hemos crecido con ese entendimiento, de pronto que nos veamos como seres espirituales es como, ¿de dónde, verdad? Pero si podemos hacer o crear el espacio para entendernos como seres espirituales, que hay algo más grande que todo lo mental, que todo lo emocional, que todo lo terrenal, que todo lo concreto, que es más grande, que es lo que tú has dicho, expansivo, Sí, totalmente que expansivo. realmente es extraordinario, que es infinito, que es eterno y que Sí. tiene así como, digamos, la esencia de quienes somos y que es irrepetible, que lo más lindo es eso, porque no solamente es que en esta intersección de tiempo y espacio no hay nadie igual que tú, Ana María, o igual que yo, o igual que las personas que nos están escuchando, sino es que en toda la historia de la humanidad no va a haber nadie igual a ti ni a Yes. mí. Entonces, lo hermoso es poder entendernos de esa manera y a partir de entendernos de esa manera, ver cómo podemos de alguna forma ir quitando el ruido. Y eso también se hace con el silencio. Eso también se hace con la pausa sagrada, ¿no? Eso también se hace con poder estar con nosotros mismos, sin tener que estar todo el Volver tiempo. a mí, volver a mí. Exacto, Ujú. como que toda nuestra energía, recogerla y traer a nuestro interior, que también sabemos que no es un espacio, que no es un camino fácil, porque a veces nos encontramos con cosas que duelen, ¿no? O con cosas de nosotros, aspectos de nosotros que son como más nuestras sombras. Claramente es un proceso complejo. No estoy diciendo que es un camino fácil, pero sí es un camino que vale completamente la pena. Entonces, para terminar la historia de cómo nos encontramos con esta, digamos, discrepancia a veces entre lo que nuestra alma, nuestro corazón nos dice y la razón, es que, claro, yo regresé al Perú, la primera razón fue por amor, porque yo tenía un enamorado del que había estado muy enamorada y habíamos terminado durante mi tiempo de maestría en Londres y mi corazón me decía como que regrese, ¿no? Y esa fue la primera razón, la más importante y otras más. Y ahora, por ejemplo, yo tengo casi, bueno, 19 años de casada con esa persona con la que pudimos retomar la relación, tenemos dos hijos, hemos formado un hogar bastante sólido. Claramente no es perfecto, somos perfectamente imperfectos, esa Así es. sería la descripción, pero digamos que valió completamente la pena tomar esa decisión. Si yo hubiera seguido la cabeza o la razón, quién sabe lo que hubiera podido pasar, pero digamos a cambio yo he podido
forjar, digamos, esta relación de pareja y este matrimonio y esta familia que nos hace muy felices y que nos da mucha alegría, ¿verdad? Y así podría contarte algunos otros ejemplos donde lo que te dice tu corazón, que es tu alma hablándote, discrepa, entra casi casi como en contradicción con lo que dice la lógica racional. Entonces no es fácil poder, digamos, confiar, pero la verdad es que una vez que aprendes a confiar y la vida te demuestra Sí. por qué era tan importante confiar, ¿no? Tú aprendes a entregarte, o sea, Sí. aprendes a entregarte a esa sabiduría interior, porque es tu sabiduría interior la que está ahí en ese corazón. Y lo que tú dices es muy cierto. En la manera en que funcionan nuestras sociedades en Occidente, estamos socializados y enseñados desde el comienzo a seguir un derrotero dado materialista, porque hemos seguido lo mismo tú y yo, y todos en nuestra generación, me parece. Yo me vine en el 98, ¿no? Me vine a Alemania con una beca de posgrado, porque había que hacer las becas y la universidad y la carrera y el trabajo y la casa y el coche y los niños y los gatos y hasta el cementerio, ¿no? Como que, como decía Mafalda, el escalafón, eso no es vida, ¿no? Ujú, Y ujú, cuando tu voz empieza a hablar, y lo sé por mi caso y por otros casos que es así, te empieza a hablar bajito, te empieza a hablar bonito. A veces te pone una enfermedad, a veces te pone un accidente, llama tu atención, te llama correcto. la atención de alguna manera. Pero como no estamos entrenados, tal como tú has dicho, por eso es tan importante trabajar esto en educación desde los pequeñitos, Ujú, no escuchas, porque dices, estoy loca. Ya, apagas la intuición, o sea, cállate boba, ¿no? mm, Hasta que te da un sacudón. Y cuando te da el sacudón es que ya no te queda otra que rendirte y oír. ujú, En mi caso concreto, esa rendición fue cuando empecé a llorar y no podía parar de llorar. Eso fue ujú, en febrero de 2016. Desde ese día empecé a apagar el ruido a mi alrededor. Yo dejé de oír, ver y leer noticias. Vengo desde el 2016, mira, ya hace tanto tiempo, y vivo tan feliz, porque al final era ruido, 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 ruido. Dejé mi super carrera profesional para entrar a una organización sin fines de lucro, también es apagar ruido, 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 ruido. Me mudé de una ciudad muy en el centro de Colonia, tururururu, aquí en las montañas donde no hay un alma, apagar ruido, 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 ruido. Y ese apagar el ruido, simbólicamente y físicamente, es súper importante, porque mientras más silencio hay dentro y fuera, más te escuchas. ujú, Y otro para comentar lo que tú decías, cuando me dio son dos episodios depresivos, en febrero del 16 y en agosto del 2020, ujú, en la pandemia, yo estaba fatal. Veía todo negro, pero es que negro, color negro absoluto, o sea, negro, negro, terrible, lloraba. Sin embargo, y lo hablaba con mi psicóloga, que es una mujer maravillosa, una psicóloga alemana que tuve en esas épocas, yo sentía la confianza absoluta de que todo iba a estar bien. O sea, yo sabía que iba a pasar. No sabía ni cuándo, ni cómo, ni haciendo qué. No tenía idea porque veía negro. Pero tenía esa confianza. Hay una palabra en alemán que me gusta mucho que se llama Urvertrauen. Vertrauen es confianza. ujú, Pero el prefijo Ur es como el Ur primigenio del comienzo de los tiempos. Es el Ur el Ur del Big Bang. Es un Ur tan antiguo, es una confianza ancestral. mm. Esa Qué linda confianza palabra. la Ujú, sentía yo. Entonces dije, pues yo sabía que lloraba todo el día, una desgracia, pero yo sabía que iba a pasar. Pero esa no era mi yo de aquí, era mi yo de aquí. Y yo también lo ubico aquí, ¿eh? Yo también lo ubico ujú, aquí, era mi yo de aquí. Y desde entonces mi proceso me lleva a eso, y la palabra que tú has dicho es tal cual, porque era cuando siento calma, siento una calma así que como olas que se expanden, o sea, no es una calma que se hace chiquita, es una calma que se hace grande. Parezco una niña, yo sé que estoy hablando como una niña pequeña, pero es eso lo que siento. mm. Me encanta, qué lindo lo que has compartido, Ana María, qué lindo poder conocer más de tu historia, de tu camino y de tu despertar, porque lo que tú estás contando es el proceso de haber despertado, digamos, ¿no? Y haber podido permitir crear el espacio en tu vida para que pueda, digamos, hacerse presente esa voz, esa alma, ese corazón, digamos, y que puedas vivir una vida de mayor plenitud. Y en realidad esto que has dicho, hay algo de tu historia que quiero rescatar, porque nos puede pasar a todas y todos en algún u otro momento,
algo que yo he aprendido por mi propia experiencia y por esta práctica constante es que no necesariamente sabes lo que viene después, ¿no? Y más bien eso es interesante porque es como si toda este camino de conexión con el corazón te exige casi que efectivamente te entregues, como hay una palabra en inglés que es muy linda que es surrender, Sí, la que es esta rendición entrega total. total, digamos, rendición exactamente. Y eso va a implicar que tú no ves necesariamente lo que va a ocurrir después. No sabes qué va a pasar, pero al saber que tú estás, digamos, siendo fiel a tu esencia, ¿verdad? Tú sabes que todo va a estar bien. Más tarde, más temprano, las cosas se van a acomodar, pero siempre, siempre por tu bien más elevado. Siempre, siempre para elevarte, siempre para expandirte, siempre para hacerte crecer. Y no significa que no hayan experiencias dolorosas. No estamos hablando digamos, una existencia sin No es dolor, porque perfección, no. exactamente, y el dolor es parte de la vida humana y somos seres humanos, somos seres complejos y vivir la vida es bella, pero también es compleja y también tiene mucho dolor, sin lugar a dudas, pero se trata de que puedes tú vivir una vida pudiendo expresar la esencia de quién eres tú verdaderamente, ¿no? Y yo creo que esa es una, casi diría como condición, de pronto la palabra no sé si es la mejor o la más inteligente, pero es la palabra que ha venido a mí ahorita de como que es una condición para realmente vivir una vida plena, ¿no? Se me hace muy difícil una vida plena, esa condición de estar en contacto con el corazón, ¿no? Las personas que están, que si nos están escuchando es porque están en ese proceso, porque nada es casualidad. Ah, ¿qué les podrías sugerir tú? Porque, por ejemplo, yo no hubiese podido pasar por ese proceso sola. O sea, yo sé que he necesitado la ayuda de mi psicóloga sin saber que la necesitaba, porque yo en esa época desconfiaba mucho, bueno, sigo desconfiando de los médicos porque hay cada médico y peor de los psicólogos. Y yo fui a la psicóloga de mala leche, o sea, yo fui muy, bueno, voy a ver que esto no funciona, ¿no? Esa fue mi actitud. Y me encontré con una mujer que irradiaba una paz, una calma, una que todo está bien. Y yo decía, ok. Y lo que me gustó a mí fue que no me puso etiquetas. Usted es así, es asá, bla, 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 bla. Simplemente me hacía preguntas y me hacía preguntas y decía, ay, tengo que pensar hasta la siguiente porque, o sea, me hacía pensar y tuve suerte. Si yo no hubiese tenido ese acompañamiento, porque ella lo que hacía era simplemente acompañarme y Ujú. preguntar, acompañarme y preguntar. Yo no sé si hubiese podido transitar esos episodios depresivos sin ayuda. Mm. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué sugieres tú? Claro, gracias por esa pregunta que también me parece súper importante. Yo creo que efectivamente hay que pedir ayuda cuando uno la necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay algún tema de estado anímico, como una depresión, hay que pedir ayuda para poder sentirnos mejor, pero también hay que saber qué tipo de ayuda pedir. Eso es muy importante, ¿no? Porque sí ocurre que puedes encontrarte con, por ejemplo, psicólogos o psicólogas que hacen un diagnóstico y te ven de manera como muy limitada el diagnóstico y eso está como muy lejos de poder recoger la totalidad de quién eres tú como un ser, digamos, ¿no? Humano. O también puede ocurrir que pueden haber personas especialistas en psiquiatría, ¿no? Médicos, psiquiatras, doctoras o doctores especializados en psiquiatría y que también se limitan más a la farmacología, ¿no? O a la prescripción de fármacos para poder contrarrestar el estado anímico que podamos tener. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de los fármacos, estos pueden ayudar sin lugar a dudas, pero lo que quiero decir es que estamos hablando de un proceso de autodescubrimiento mucho más profundo, ¿correcto? Entonces, lo que yo podría decirte a esta pregunta es, cuando necesitamos ayuda, hay que claramente buscarla y hay que buscar una ayuda acorde a nuestra necesidad, pero también vamos a necesitar quizá un acompañamiento para poder autodescubrirnos, que es lo que tú tenías, ¿no? Tú tenías esta ayuda, probablemente con esta persona que tú dices que visitaste fue suficiente, ella pudo atender tanto ayudarte con el estado anímico que tú tenías como con tu proceso de autodescubrimiento y se fue dando, digamos, ¿no? En mi caso, digamos, lo que yo sí puedo compartir contigo y con la audiencia es que yo he descubierto que he venido a este mundo, que uno de los propósitos es también compartir mi camino y ayudar a otras personas a seguir este camino, porque no necesariamente es fácil. Entonces, por ejemplo, este año pude crear, pero lo pude crear realmente guiada de manera divina, o sea, yo era un canal. Yo recuerdo que yo tenía este deseo de crear algo,
un taller, algo que sea de un formato sencillo para que cualquier persona se pudiese conectar desde el lugar donde estuviese en el mundo, etcétera. Y surgió este taller que se llama In the Flow, que es en el flow del universo, básicamente, ¿no? Y que realmente está orientado a ayudar a las personas a conectarse con su corazón y a poder empezar a caminar una vida desde el corazón, ¿no? Entonces, lo desarrollé y de verdad que fue súper lindo porque las personas que pudieron llevar a cabo toda la totalidad del taller, lo que retroalimentaron de retorno fue que les había servido muchísimo y que podían incluso usar los audios que yo les daba, podían regresar a ellos para ellas seguir con su camino, ¿no? Entonces, eso me pareció súper lindo. Y encontrar un espacio así, por ejemplo, que puede ser conmigo, con este taller o con otra persona que haga ¿Lo algo sigues parecido. haciendo? Sí, lo voy a lanzar Ah, ahora en febrero del 2025. me das las fechas para ponerlas en el blog, por favor. Perfecto, Ana María, muchas gracias. Entonces, sí, la idea es poder invitar a cada vez más personas, mujeres y hombres, que puedan, digamos, animarse a llevar una experiencia como esta para que puedan empezar a conectarse. Realmente es como una reconexión, porque en realidad cuando éramos niñas y niños estábamos sumamente Sí. conectados con nuestra esencia. Lo que pasa es que en la medida que vamos creciendo, nos vamos desconectando en tanto empiezan ¿no? Digamos, ponerse muchas cosas que sofocan El esta alma sistema, hermosa que claro. tenemos, exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo así es interesante, que no tiene como digo que ser conmigo, puede ser con otra persona, pero algo como esto es un proceso donde uno puede ir descubriendo esta esencia hermosa y puede ir conectándose, ¿no? Y yo, por ejemplo, a raíz de que fue tan bonita la experiencia con el taller In The Flow, y por las retroalimentaciones que recibí, decidí continuar. Entonces ofrecí un programa, hace poco estaba en un programa que era octubre, noviembre y diciembre. Al final lo hice solo para mujeres porque el taller Indaflow tuvo mucho más como acogida con Sí. mujeres. Realmente de las 18 personas que estuvieron conmigo en Indaflow, había un hombre y eran 17 mujeres. O sea, realmente las mujeres estaban como más, tal vez, o sea, puede ser que también mi red de contacto sea más de mujeres, eso también puede ocurrir, por supuesto, pero digamos que en concreto habían en su mayoría mujeres. Entonces creé este programa que se llama Círculo de Mujeres Conscientes que se atreven a soñar para Qué justamente, bonito nombre. gracias, para generar un espacio de práctica ya sostenida. Entonces mi intención para el próximo año es poder ofrecer Interflow en febrero y a partir de marzo o abril ofrecer este programa a lo largo del año porque de verdad escuchar nuestro corazón requiere también práctica, requiere que cultivemos esa práctica. No es sencillo, sobre todo al principio no es tan sencillo, después como que ya se va viendo más natural, es como Sí, cuando uno aprende a montar bicicleta que te subes a la bicicleta, dejaste de montar muchos años, pero te subes y sí. rápidamente recuerdas, ¿no? Porque ya está en el sistema inconsciente, ya está incorporado, ¿verdad? Entonces, para un comienzo creo que es importante algo como eso, como un acompañamiento, ¿no? Pero también sí decir y dejar claro que cuando hay algún tema de salud mental o alguna depresión o algo vinculado a eso, sí, o sea, buscar una ayuda terapéutica como tal vez la que tú buscaste, Ana María, ¿no? Ujú. Y eso que dices es importante porque es verdad, o que también puede ser que es el contenido que estoy atrayendo y que estoy buscando yo misma, pero cada vez veo más gente orientada a poner ese tipo de contenidos, que eso a mí me ayudó mucho en ese momento, y gente como tú que está siguiendo un llamado del corazón, literalmente, para acompañar a otros en ese camino. Entonces, lo que yo estoy conociendo, aunque suene a hippie esotérica, pero lo que estoy conociendo es mucha gente que está en ese camino, en ese proceso, y que después de haber pasado ellos mismos por su proceso así, bla, 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 empiezan a seguir ese camino y empiezan a ayudar a otros. Y esa red es súper bonita de ver cómo se va desarrollando y creciendo. Mi blog, de hecho, es el resultado de eso. O Ujú, sea, cuando yo pasé por esto, además de la psicóloga que fue la precisa en ese momento, cuando tuve el episodio depresivo, porque no es depresión diagnosticada clínica, pero es un episodio depresivo, puse un SOS en mi Facebook. Les dije a ujú, o sea, a quien lo lea, porque mi Facebook es muy privado, es muy cerrado, pero puse a quien lo lea, SOS, no puedo más con mi vida. ujú, Y es como la Mujer Maravilla llamando a la Liga de la Justicia, ya no podía yo sola, ¿no? ujú, Entonces es encantador ver cómo amigos que siempre te ven, pero hay mucha gente que no comenta ni escribe, después de años te llamaron, comentaron, te ayudaron. Eduardo, que fue mi primer jefe en Lima, que es psicólogo clínico, había días que él me llamaba solamente para ayudarme a respirar mientras yo lloraba, porque mm, yo solo lloraba. Y él me acompasaba para que no me ahogue, para que vaya llorando. Entonces, busqué esa ayuda, porque busqué ayuda, que también hay que tener la valentía, que no está mal pedir ayuda. A veces las mujeres creemos que
Si eres una mujer fuerte, no necesitas a nadie. Es una tontería, vamos. Mm. Pedir esa ayuda, empecé a buscar los libros, me llegaron los vídeos de gente, empecé a hacer los cursos y fui armando todo eso y dije, me hubiese gustado tener un canal donde tenga estas diversas cosas juntas y por eso hago el blog y por eso Mm. te entrevisto ahora a ti. Ayer entrevisté a una mujer fantástica cubana que pasó por su noche súper oscura del alma, siendo nadadora de élite, emigró aquí para una vida mejor, le fue fatal, subió como 50 kilos y todo su aprendizaje hace como tú ahora, acompaña a gente a entender que no se trata del brócoli, sino de tus creencias, tu corazón, tus raíces. Entonces, la labor que ustedes hacen, por eso yo pongo este canal para multiplicar y divulgar, porque la labor que ustedes hacen es fundamental, es fundamental. Muchísimas gracias, Ana María, por este aliento que me das o que nos das a las personas que estamos en este camino. Em, Hay varias cosas que quisiera recoger de lo que acabas de decir, ¿verdad? Cuando tú hablas de la valentía y también la humildad para poder pedir ayuda, creo que eso es algo también fundamental, ¿no? Que podemos eh, cultivar también y que no es fácil. Creo que a veces, dependiendo de la sociedad en la que haya crecido la persona, pero para los hombres puede ser incluso hasta más Más, complejo claro. pedir ayuda, digamos, ¿no? Entonces, qué importante es poder decir, necesito ayuda cuando realmente uno la necesita y de pronto decir, no puedo más con mi vida, es sumamente valiente lo que acabas tú de compartir de tu propia experiencia, ¿no? Y sí, realmente para mí es un privilegio, es un honor, ¿no? Ver cómo el trabajo que uno hace ayuda a que las personas vivan vidas como más extraordinarias, porque esa es o sea, mi misión es ayudar a las personas a seguir, escuchar su corazón y seguirlo y poder crear para ellas vidas extraordinarias, ¿no? Donde en verdad no hay un límite, es como que es tan expansiva la experiencia, ¿no? Tan infinita la posibilidad o las posibilidades, es realmente acceder al universo de las infinitas posibilidades. Y acá quiero decir algo bien importante porque tú has dicho algo relacionado a, de pronto suena como esotérico. Mira, algo que yo tuve que desarrollar porque cuando me invitaron a hacer la conferencia TEDx como parte de un evento para mujeres en la UPC del Perú, en la Universidad de Ciencias Aplicadas en el Perú, yo inmediatamente supe mi alma, supo claramente qué tema era el que yo iba a compartir y era justamente escuchar el corazón. Y cuando hablé con la persona que me acompañó, que me invitó y me acompañó en esa persona, que fue una persona maravillosa, Oscar Fernando se llama él, yo le dije, pero ¿puedo hablar de espiritualidad? Y me dijo, mejor no. ¿Por qué? Porque como todavía puede ser Ah, que en algunos contextos es un tema un poquito tabú, o es un tema que le da miedo a las personas, o es un tema que dicen mucho bubu y qué sé yo. Entonces me dijo, mira, no quiero que observen tu conferencia, es mejor que tú hables lo que quieres hablar, pero sin ponerle la etiqueta de espiritualidad, me dijo, porque no quiero que la observen, porque lo que queremos es que salga, que la prueben y que salga al mundo, me dijo él. Me va, pareció muy válido y correcto. simplemente gestionamos las cosas de manera que yo pudiese hablar de lo que yo quería y lo que mi alma me pedía hablar, pero sin ponerle esa etiqueta. Pero, ¿qué pasa? Que incluso para mí había sido todo un proceso de decir, bueno, después de tantos años como psicóloga clínica, he hecho investigación, mis investigaciones han sido reconocidas con sobresaliente en las universidades en las que me he formado, ¿no? Siempre he trabajado con información que provenía de la ciencia, incluso como consultora de educación, todo el tiempo provees datos de evidence-based, ¿no? Basado en evidencia, etcétera. Yo decía, ¿y ahora cómo voy a salir al mundo a compartir un mensaje que viene de la espiritualidad que he venido desarrollando, ¿no? Pero nuevamente, escuchar mi corazón fue fundamental, pero también sí entendí que el conocimiento, ¿qué pasa? Que hoy en día vivimos en digamos, un mundo, hablo del mundo occidental, donde la ciencia se basa en un modelo positivista, ¿no? Entonces tú tienes que comprobar, tienes que verificar, etcétera, etcétera, ¿correcto? Pero realmente el conocimiento, Ana María, a lo largo de la humanidad se ha desarrollado a través de la experiencia. O sea, no tenemos que necesariamente, y de hecho leía de una agencia, me parece, no sé si es una agencia espacial o es en Suiza, entiendo que hay El CERN, seguro. debe ser, es una institución que estudia, me parece, los planetas, CERN, el CERN. correcto, y decía un especialista de esta institución, decía, no todo hay cosas que existen y que no tenemos las herramientas para probarlo, pero no porque no Exacto. podamos probarlo, deja de existir. Y eso a mí me encantó.
porque es un poco esto con la espiritualidad o con cómo funciona el universo. De pronto no podemos probarlo, pero a mí, digamos, no me interesa tanto probarlo o comprobarlo, sino que realmente mi Experimentarlo. experiencia y mi autoconocimiento y el conocimiento de lo que yo voy como entendiendo me va llevando en esa dirección, ¿no? Entonces creo que es importante también validar que hay un conocimiento que uno va desarrollando a lo largo de los años a través de la propia experiencia, de incluso la verificación de la propia experiencia, digamos, ¿no? Quería un poquito decir eso. Y eso que mencionabas al comienzo es verdad porque es esa contradicción que tú decías, quedarte en Londres, volver a Lima cuando estabas yendo contra la corriente de la época, digamos. Esa contradicción yo creo que es parte de la experiencia humana, porque hay mucha dualidad. Y yo, siendo ingeniera, mujer científica, trabajo en la Agencia Espacial Europea, todo es basado en evidencias, ah, y yo haciendo este tipo de blogs. Al comienzo, yo decía, "No, yo no puedo hablar de eso." Porque decía, primero que me van a creer loca, no tengo credibilidad, yo no soy ninguna medium de nada. Pero ese poder de escuchar tu corazón, o sea, no, yo continúo porque justo me lo dijo una psicóloga que entrevisté por el tema de los animales, que al final me ayudó con otro tema muy distinto, es muy gracioso, tú vas por ahí y sales con Z. Ujú. Eh, que ella sabe, me dijo, yo sé, muchas veces ella te saca cartas y cosas y yo digo, oh my God. Pero me dijo, yo estoy acostumbrada a las caras que me ponen, me dijo, pero me alegra que tú, siendo ingeniera y científica, me escuchas con una sonrisa y no me dices, no me pones cara de esta mujer está loca. Le digo, no, le digo, es que locas estamos todas. Pero es verdad, esa contradicción yo la he sentido. O sea, yo, mujer científica, o sea, yo era Madame Método Científico, ¿no? Claro, claro. También en mis tesis de investigación, vamos por la misma, siempre con sobresaliente, cum laude y todo lo demás. Y yo ahora, hablando de cosas de alma, de expansión, de confianza ancestral, de gratitud infinita, al comienzo me fue difícil porque era como que, ay, qué vergüenza, ¿qué van a pensar de mí, no? Pero cuando oyes la voz del corazón, entonces no hay vergüenza. Al Mm, que le resuena y al que no también está bien. Pero fue un total. paso, para mí fue un paso. Yo como en el enneagrama soy un 3 total, entonces la vergüenza es mi herida más fuerte. Entonces, Ajá. saltar esa vergüenza de qué van a decir de mí yo hablando chorradas, ahora como soy transgresora me divierte, pues más chorradas. Qué lindo lo que cuentas en realidad, qué maravilla que también lo tomes con sentido del humor, porque también hay que saber reírse un poco de los procesos, de las experiencias, pero eso que tú has dicho es cierto, o sea, para mí también ha sido en lo personal un camino de lucha interna, o sea, de lucha interna, era como me encontraba con estas dos partes de mí y decía, ¿y ahora qué? Pero yo lo que tenía clarísimo en este proceso de lucha interior era que no podía callar la voz de mi corazón, o sea, no había manera que la callara, estaba clara, estaba fuerte, era bien como loud, bien fuerte, bien clara. Y era, o sea, no había manera que yo escapara de esa verdad. O sea, era como una verdad que emergía, ¿no? De este corazón mío. Y nada, y sencillamente este año, cuando justamente nace In The Flow, que empiezo como a crear el año pasado a fines y ya, digamos, como que sale a la luz el ofrecimiento, digamos, la invitación en enero de este año. O sea, fue tan como orgánico, o sea, ya no tuve que pelear ni adentro, ni afuera, ni nada, simplemente fue, es que esto Fluyó. es lo que quiero hacer y esto es lo que toca que haga, ¿no? Magnífico. Pero claramente son procesos complejos, no necesariamente son sencillos y enhorabuena que nuestros corazones hayan salido victoriosos, ¿no? Y se hayan hecho el lugar, porque así podemos definitivamente cumplir también nuestro propósito, cumplir una misión que bueno, está ahí para una razón más elevada también, ¿no? Como decía un filósofo cuyo nombre ahora no recuerdo, estamos condenados a ser libres. Mm, Pero a veces nos quedamos en las cadenas, pero estamos condenados a ser libres. Aprovechando tu experiencia en educación, porque yo estoy convencida la educación es la única llave para salir de pobreza, para salir de ignorancia, para salir de oscuridad. eh, ¿Cómo sabes si hay programas o cómo se puede ayudar a los que nos escuchan y tienen hijos pequeños a fomentar en los niños pequeños que aprendan a oír esa voz interior, que tanto mm. las acallamos los adultos? Qué bonito lo que tú preguntas, porque definitivamente uno de mis anhelos de corazón justamente es que la educación pueda incorporar esta dimensión espiritual, digamos, ¿no? Como parte de la educación.
Y de hecho, otro de los proyectos que yo tengo es la crianza centrada en el corazón. Ah, Porque digamos, además de hacer lo que hago con el taller in the flow o estos programas, etcétera, también en paralelo quiero siempre trabajar con mamás y papás y cuidadores, que siempre ha sido una de mis pasiones y una de mm, las como más grandes importante. como preocupaciones que siempre he tenido, ¿no? Poder acompañar a mamás, papás y cuidadores en la crianza. Entonces, toda esa propuesta mía de crianza centrada en el corazón tiene que ver con justamente a acompañar a mamás y a papás y a cuidadores, a ellas y ellos primero reconocerse como seres espirituales. Eso en primer lugar. Y luego poder reconocer a sus hijas e hijos o a las niñas, niños que cuidan como seres espirituales. Mm. Y es bien bonito porque cuando tú haces ese reconocimiento y partes de esa perspectiva y esa mentalidad y ese entendimiento, verdaderamente cambia completamente cómo ves a tu hijo o a tu hija, por ejemplo. Cambia radicalmente. Porque si tú entiendes que ella y él, o ella o él, son seres espirituales con su esencia, ¿no? Con su propia esencia, vas a hacer todo lo que está a tu alcance para que esa esencia pueda realmente emerger, ¿no? Para que pueda emerger en vez de sofocarla, digamos, ¿no? Sí. Claro, igual como mamás y papás cumplimos un rol de educar a nuestras hijas e hijos y claramente hay que darles cierta educación, ¿no? Como en ciertas normas sociales, o sea, igual, Espiritualidad no significa anarquía. correcto, correcto, gracias por esa precisión, totalmente, pero digamos que en todo momento mirándolos, ¿no? Mirando esa alma que tú tienes al frente, ¿no? Y la maestría que tienen nuestros hijos, o sea, por ejemplo, mis dos hijos a mí claramente son mis más grandes maestros y realmente es increíble todo lo que me vienen enseñando desde que eran así, desde que eran pequeñitos, ¿no? Pero solamente puedo aprender de ellos y también soy capaz de verlos a ellos como seres espirituales que están acá también enseñándome a mí y también yo lógicamente enseñándoles a ellos, ¿no? Entonces, si tú me preguntas qué podrían hacer mamás, papás o cuidadores, o sea, creo que invitarlos a que puedan reconocer su dimensión espiritual en primer lugar, ¿no? Y puedan crear el espacio en su vida para ese reconocimiento, ese entendimiento, ¿no? Y a partir de ahí puedan empezar a mirar a sus hijas e hijos desde otro lugar, ¿no? En la conferencia TED me parece que habla un poquito de eso, me parece, pero de cualquier manera creo que esa sería mi respuesta, ¿no? Tenemos que primero como adultos que acompañamos el desarrollo, como adultos que criamos a hijas e hijos y también como docentes, porque estoy ahorita pensando, cuando tú me hablas de educación, va más allá de las Claro, mamás y los papás, estamos hablando de las escuelas, ¿no? exacto. Por ejemplo, cuando yo acompañaba al Ministerio de Educación del Perú en los diferentes trabajos de consultoría que hacía para este ministerio, sí tenían incorporada la dimensión espiritual y el reconocimiento de las niñas y los niños como seres espirituales, pero no necesariamente, digamos, estaba o existía el camino para que eso se implementara desde el aula, por ejemplo, ¿no? Entonces, el trabajo yo creo que, o sea, hay mucho todavía por hacer, pero empezar a hablar de estos temas es un comienzo, digamos, importante. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, querida Ana María, que la educación es clave. Y realmente también mi propuesta ahora es la de la educación. O sea, un taller como el de IndaFlow, por ejemplo, es también un taller educativo, finalmente. Es un taller que te permite a ti poder recibir contenidos o conocimientos que también pueden ayudarte a educarte con otros o nuevos entendimientos, digamos, ¿no? Esa palabra que mencionaste, el verbo ver, que al final si regresas a las raíces originales del ver en el griego o más atrás, es un ver que va más allá de los ojos, es el ver como en el avatar, es verte, pero verte, más que eso es experimentarte en tu esencia, que suena mucho más esotérico ya, pero es verdad, es no ver el físico, sino el sentirte, el experimentarte. Entonces, cuando yo te vi con los ojos, lo que sentí fue, yo experimenté tu energía, tu esencia, y decía, uy, qué rica, tan suavecita, tan bonita ese Mm, ver, y nos hemos olvidado de ver así a las personas. mm, Y yo te digo, inclusive, y lo hago extensivo, aunque suene aún más loco, a las plantas y los animales. Desde que ujú, yo estoy viviendo aquí, en mi montaña, eh, me siento tan identificada con las plantas, con los árboles. O sea, otra vez mm, pasamos por una calle y habían asesinado a los árboles, es la segunda vez que yo me pongo a llorar porque digo, mm, el dolor
el dolor de asesinar árboles por asesinar, Mm, porque ensucian con las hojas. Me mm, causa a mí un dolor que mi marido me dijo, esto no es normal. Y le digo, sí, ya sé que no es normal, pero es lo que siento, me causa muchísimo dolor. ujú, Eso con las plantas, que eso me ha ocurrido recién en los últimos 2, 3 años. ujú. Y con mis gatos, que yo al comienzo decía, bueno, gatos son gatos, me gustaban, pero ya está. Ahora que vivo con ellos, tienen una personalidad, son seres con una esencia. Y estos que tengo son hermanos y son esencias tan distintas. Ajá, Entonces, cuando ahora yo veo un gato por la calle, ya no veo un gato, ahora veo un ser. un alma. Sí, no es como antes. O sea, es como que cuando abres el paracaídas ya no puedo volver para atrás. Yo ya siento a los árboles distintos y veo a los animales de manera muy distinta a la que era hace unos 5 años. Y me encanta lo que compartes, primero porque yo te agradezco muchísimo la honestidad, Ana María, de verdad me encanta que seas así de honesta y transparente, incluso a pesar de que uno a veces siente, "Ah, ¿qué van a decir, verdad? Pero está lindo que puedas abrirte de esa manera y yo comparto lo que tú sientes, yo comparto lo que tú sientes, o sea, nosotros tuvimos un perrito allá en Perú antes de venir acá a España a vivir y lamentablemente, bueno, él falleció en un contexto muy doloroso, muy traumático, lo atacó un perro grande y lamentablemente falleció. Fue una experiencia muy dolorosa para nosotros, muy traumática, pero lo que sí puedo contar es que la vida con él había sido hermosa y que realmente era un ser espiritual. O sea, no era un perrito o un ser peludito nada más, realmente era un ser espiritual y la conexión que desarrollamos con él, cada uno de nosotros como familia de manera distinta, pero la conexión, Mm. realmente era una conexión espiritual, mucho más allá de lo concreto, lo terrenal. Alguna vez tuve la oportunidad, el año pasado en realidad, a finales de año, tuve la oportunidad de visitar Berlín con mi familia, Potsdam, la ciudad de Potsdam que está cerca de Berlín, Sí, y sí. también Berlín. Pero en un momento dado estábamos pasando por un bosque en Potsdam, en una zona así verde, muy linda, y recuerdo que sentí la energía y la presencia de un árbol. O sea, Oh, pasé y sentí la presencia de ese árbol. Y recuerdo que abracé el árbol y pude sentir que había una presencia. No puedo explicarte más tal vez, pero sí, lo que tú me estás contando me resuena y me hace total sentido, porque cuando uno empieza a vivir de esta manera, empieza a estar conectada, conectado con todo lo que existe verdaderamente, no solamente con uno y con su corazón y su alma, sino que también con las personas que nos rodean con todos los seres sintientes, como dirían desde el budismo, ¿no? Sí. Pensantes y pensisintientes, Ujú. exacto. Correcto, correcto. O sea, yo no sé si desde el budismo se incluyen a los árboles en esa categorización, la verdad que no estoy segura, No lo pero sé. en todo caso, con toda la vida, o sea, con toda la vida, porque al final, digamos, mi entendimiento también es que hay una vida y una vida que se abre camino, ¿no? Que se abre camino en cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Y Y Ana que María, todos somos perdón. todo, perdóname simplemente para completar, todos somos todo, es que Ujú. somos un todo. Tenemos esa falsa ilusión de la división y que estamos todos separados, pero el dolor que sientes tú lo voy a sentir yo de alguna manera y lo va a sentir una persona en el Congo y una persona en Argentina y una persona en Canadá. Es que estamos todos conectados, pero no estamos siendo muy conscientes de lo conectados que realmente estamos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y eso es como que todos somos uno, ¿verdad? Todos somos uno y es algo que es importante que podamos entenderlo, que podamos acogerlo, pero es también parte de un proceso, ¿no? Cada uno tiene su propio camino, su propio ritmo, su propio proceso. Y yo quisiera proponerte, si te parece a ti, Ana María, poder hablar un poco más de el poder de escuchar tu corazón, ¿no? Porque tú habías hecho un énfasis en el poder, ¿verdad? Que no solamente alude a poder de puedo, de tengo la capacidad, sino habla también de que en verdad tú despiertas un poder, que despiertas un poder muy grande cuando empiezas a escuchar tu corazón, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, no es que se trate solamente de poder de tienes la capacidad de escuchar tu corazón, sino que realmente cuando logras poder escuchar tu corazón y vivir en congruencia con ese llamado, con la información que tu corazón te provee, con la comunicación que tu corazón te da, se desarrolla un poder en ti, un poder muy grande. Yo diría quizá que es el más grande poder posible, digamos, que como personas podemos tener. ¿Por qué? Porque empiezas a vivir tu vida justamente desde esa esencia que es tu alma, que es este interior tuyo, tan único, tan irrepetible, y realmente
lo que empieza a ocurrir es que empiezas a ir por caminos o a llevar a cabo decisiones que te llevan a tu bien más elevado, ¿no? Entonces, cuando yo te contaba la experiencia, por ejemplo, de decidir regresar de Inglaterra al Perú en un momento de crisis en el Perú, claramente de manera racional no había ninguna lógica, pero mi corazón me decía, regresa, ¿verdad? Y nos pasó a mí y a mi esposo lo mismo. Tuvimos la oportunidad de estar visitando una playita, una playa cerca a la ciudad de Lima, en un balneario que se conoce como Punta Hermosa, que es un balneario muy bonito, que tiene como 70 años de fundado y es muy, muy simpático y ahora más que nunca es muy pintoresco, aunque siempre lo ha sido realmente. Y fuimos a pasar una playita y vimos un terrenito ahí que se vendía en el corazón de la bahía Playa Caballeros. Y era como, queremos vivir ahí. Y cuando compramos el terreno no había nada, prácticamente había muy pocas casitas, no había ningún edificio. Estaba eso urbanizado, pero no estaba desarrollado de ninguna manera. Y todo el mundo desde la mente racional nos decía, ustedes están locos, ¿cómo van a comprar el terreno? ¿Cómo van a construir su casa ahí? Y cuando ustedes tengan hijos, ¿dónde van a ir a estudiar? Si eso está alejado de la ciudad y aparte no hay transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era tan fuerte el llamado de nuestro corazón, tanto el de mi esposo como el mío, que decidimos seguir adelante con el proyecto, compramos el terreno, desarrollamos nuestra casita frente al mar y tuvimos la oportunidad de vivir 15 años como familia, con nuestros hijos, en un entorno sumamente bonito. No. Era una estancia, ¿no? De pueblo, ¿no? Muy lindo. Y los niños crecieron en contacto con la naturaleza desde muy Mm. pequeñitos, mirando el mar y en un entorno como muy tranquilo, muy pueblerino, que era lo que queríamos darles a ellos verdaderamente, ¿no? Y bueno, un poquito redondear la idea, ¿no? Al final tuvimos esa oportunidad, pero ¿producto de qué? De escuchar nuestro corazón. Y terminó esta zona desarrollándose mucho más y siendo una zona que hoy en día es como muy valiosa, las personas quieren estar ahí y también la propiedad terminó revalorizándose bastante. O sea, si por Oh. ejemplo compramos por X monto, multiplícalo por 10, el terreno valía 10 veces más. Entonces, lo que quiero decir es que es como, hay como un poder ahí también al escuchar el corazón, digamos, ¿no? Que no lo vas a experimentar a menos que te atrevas un poquito, ¿no? A dar este paso de vamos a seguir, ¿no? A pesar de que quizá mi mente me dice otra cosa. Y eso que te refieres tú con el poder son las cosas que tú no, ni siquiera imaginas que van a pasar, pero están ahí cuando abres la puerta. Es como esos concursos que había cuando éramos pequeñas, de abres una puerta y hay una piña, abres una puerta y hay un coche. Eso, Sí, correcto, cuando del te tío Johnny atreves, me parece, ¿no? Del tío sí, Johnny, sí me algo acuerdo, me has hecho así. recordar, claro. Cuando sigues el poder de tu corazón y lo oyes y te atreves a una puerta que la razón te dice, ah, esa puerta tan fea, tan vieja y no hay nada, no. Pero tu voz te dice, abre la condenada puerta y tienes el coraje y la humildad de abrir esa puertecita y de pronto lo que les pasó a ustedes con ese terreno. Ujú, correcto, sí, sí, sí. Entonces, eso me parece importante, ¿no? Estos son ejemplos personales, pero yo sé que hay personas que han también hecho este proceso de escuchar y de ser valientes y seguir adelante a pesar de que quizá hay incertidumbre, a pesar de que la razón dice otra cosa, etcétera. Y realmente, como yo siempre digo, ¿no? Mi corazón me lleva a lugares hermosos, es que esa es la verdad. Y otra cosa linda es una frase muy, muy especial que compartió conmigo Marisabel Musselman, que es una diseñadora gráfica peruana, muy destacada ella y muy, muy, muy especial. Ella dice, ¿no? El universo es generoso cuando caminas con el corazón. Ay, qué bonito. Es hermosa la frase, ¿no? Y realmente esa es mi experiencia. Cuando tú contabas tu experiencia, Ana María, yo te escuchaba con mucha atención y tú contabas cómo al pedir ayuda de manera tan humilde, mostrando tu vulnerabilidad, empezó a llegarte toda esta ayuda y de pronto empezó a aparecer el psicólogo, empezó a aparecer el libro que tenías que leer, etcétera. Para mí es así. O sea, tú le pides al universo, a esta inteligencia superior, que se puede llamar Dios, que se puede llamar vida, le podemos poner el nombre que cada quien quiera. Yo lo llamo universo, digamos, y para mí Yo también. mira, y es como el entendimiento que es una inteligencia superior, Universal, sí. básicamente, universal. El universo, cuando sabe que te escuchas, cuando sabe que estás lista, que estás listo para realmente, ¿no? Darte el lugar que tú mereces y poder escucharte y conectarte, es que te va a ayudar, solamente que tenemos que estar suficientemente atentos a las señales, porque las señales vienen en formas completamente diversas. Sí, totalmente, Sí. totalmente. Mira, yo leí un libro de Hicks,
pide que se te dará, pide que ya se os ha dado, no recuerdo bien el título, que me lo pasó una compañera en un retiro que tuve hace poco, mi querida Celia, es mi roomie, compartimos habitación cuando estamos juntas en ese retiro. Ujú. Una mujer sabia, sabia, tímida, pero sabia, sabia. Me compartió ese libro y justo lo abrí, cogí una frase que me la he quedado y me la he hecho mía, estos autores, y yo le he cambiado mi nombre, ¿sí? Porque yo, Ana María, y por eso yo quiero ayudarte en lo que tú haces, en lo que yo puedo ayudarte, quiero contribuirte, porque ese es mi propósito. Entonces, mi propósito es que yo puedo reconocer, o sea, ver más allá de los ojos y atraer a través de ese amor universal a la Ujú. gente que está en esa búsqueda de su propio crecimiento y que mi proceso les pueda servir. Wow. Eso es lo mío. Yo no soy médico, no soy psicólogo, no me voy a convertir en nada de eso ahora y no hace falta porque No. mi rol es conectar los puntos y divulgar y conectarte a ti con otra gente y otra gente contigo. Y y eso de reconocer y atraer a través de ese amor universal a gente como tú, a mi vida, a gente como esta chica Celia que me pasó ese libro, ese es para mí el regalazo que me da la vida cuando decidí oír mi corazón y hacer este blog y esto. Estoy conociendo gente, yo hago el blog para todos, pero al final la que más lo goza soy yo, porque luego conozco a gente como tú. Qué linda, Ana María. Y aparte estás haciendo algo que te apasiona, o sea, por lo que se siente tanto en la presentación que tú haces de tu blog como lo que tú compartes ahorita en esta entrevista, o sea, se nota que hay una pasión, que hay un corazón súper encendido, verdaderamente, ¿no? Y esa es la idea, o sea, que podamos darnos la oportunidad de vivir con el corazón encendido. Ese corazón encendido es el poder más grande del universo. Justo yo he tenido la oportunidad de formarme, digamos, o en todo caso de llevar un curso a lo largo de 2 años con Sue Morter, que es ella es médico formada en medicina, digamos, tradicional, occidental en todo caso, pero luego se ha dedicado a la energía, ¿no? Es una especialista en energía, medicina energética, etcétera. Y ella tiene una frase hermosa en una meditación que ella hace para activar el potencial sanador de nosotros, que hay en nosotros, en cada uno de nosotros, y ella dice el corazón no necesita protección porque es el poder más grande que existe en el universo, porque está alimentado por miles de soles de tu sabiduría interior dentro de ti. O sea, es una frase súper potente, la verdad, súper hermosa, y realmente es así, ¿no? Vivir con el corazón encendido es justamente poder también estar conectada con tu luz y que esa luz irradie. Y hay una frase hermosa de Marianne Williamson que tiene un libro hermoso que se llama The Return to Love, el Mm. regreso al amor. Y ella tiene una frase, no estoy segura si es de ese libro en particular, puede ser, pero en todo caso es una frase de ella de todas maneras, y es la autora de The Return to Love. Ella dice, habla, ¿no? Dice, en realidad el miedo más grande que tenemos los seres humanos es a nuestra propia luz, a nuestro propio poder. Sí, al propio poder que tenemos dentro de nosotros. Y en realidad jugar pequeño, play small, no te hace No ningún bien a sirve, ti no. y no le hace ningún bien a nadie, ¿no? Más bien, por lo contrario, cuando tú permitas que tu luz brille, como lo que estás haciendo tú, por ejemplo, Ana María, con este proyecto hermoso que es tu blog y toda esta comunicación, divulgación que estás haciendo de diversos temas que pueden ayudar a otros, tú estás decidiendo no solo escuchar y seguir tu corazón, sino jugar como en grande, ¿no? Vamos a jugar en grande, vamos a hacerlo y multiplicarlo y hacerlo crecer, ¿no? Y eso hace que no solamente tú irradies tu hermosa luz, que es muy tuya, sino que también puedas llevarle luz a otras personas y que otras personas se animen también a permitir que su luz brille. Porque sí es muy cierto que a veces nos encontramos con obstáculos, ya sea creencias limitantes que tenemos, ¿no? De pronto de falsa humildad o de otras cosas, ¿no? O de O no ser play it hard. merecedores, Sí, sí. también, ¿no? Entonces hay una serie de obstáculos con los que podemos encontrarnos en el camino que como decía, pueden ser creencias limitantes que vienen de adentro, o puede ser también que te encuentras con personas que no te pueden acompañar o que dudan de ti o que se burlan de ti. En fin, ¿no? O sea, uno va a encontrar de todo, pero realmente ser muy conscientes de que poder estar conectado con esa luz y poder permitir que brille tu luz es algo sumamente valioso. Sí, gracias por esas palabras. Y tú mencionaste la palabra sol. Nosotras, como buenas hijas de los incas, el sol es una fuerza increíble.
Y me causa gracia que lo menciones porque la señora que te conté de la nutrición, a sus clientas que están en su club de nutrición, las llama soles, les dice mis Wow. soles. Y en este retiro que te comento de la Alegría Experience, me encanta, es un punto fijo en mi año, a fin de año, habían 3 personas que trabajan con energía, por ejemplo. Bueno, habían varias más, pero habían 3 que cuando nosotros nos damos abrazos, que una chica que era nueva me decía, ustedes parecen una secta de locos, porque nos abrazamos muy profundo, muy sentido y muy largo, nos sentimos, ¿vale? Y Mm, estas 3 personas, a las que me refiero, Juanmi sobre todo, me abrazaban y ellos también sienten algo, entonces bajaban esta mano a la altura de mis lumbares y yo ujú, sentía un sol. Yo sentía mm, un sol de energía. Yo sentí ese sol y ya no hablamos ni con palabras, ni con miradas, ni nada, simplemente con la energía. Yo sé que suena súper esotérico, pero son las cosas que se están poniendo en mi camino. Entonces yo estoy empezando a atar cabos, a atar puntitos. Y tú ujú. eres uno de esos puntitos y ahora que se me ocurre, te voy a presentar con esta gente de la Alegría Fest porque yo creo que podría ser algo muy bonito. Encantadísima, querida Ana María. Me encanta todas las ideas que van como surgiendo en ti y todas las ganas que tienes de contribuir. Eso es súper lindo, ¿no? Que puedas contribuir desde este camino tuyo personal tan bonito. Gracias por el espacio, mi querida Ana María. Yo estoy muy, muy feliz de poder compartir mis entendimientos, digamos, contigo, con tu audiencia, con las personas que nos van a escuchar o nos están escuchando. Y también decir siempre, que es lo que yo siempre digo, siempre filtren la información que reciben, siempre que pase por su pensamiento crítico, ¿no? Quédense con lo que les sirve y lo que no lo desechan. Así es, ¿No? Súper invitados a usar su pensamiento crítico, nunca dejan de usarlo más bien, así es. pero aquí compartimos lo que para nosotros es una verdad que se empieza a revelar, digamos, ¿no? En nuestras Exacto. vidas. Y tu verdad es la tuya, mi verdad es la mía y no tiene que ser la de nadie más y cada uno descubrirá su propia verdad. Absolutamente, absolutamente. Joan, para mí ha sido un lujo tenerte en este espacio, un lujo total. Tú sabes que yo te lo dije, tiene una energía tan bonita. Muchas gracias por estar aquí y yo me pongo a tu disposición y a tu servicio en lo que pueda ayudarte. Que tu misión es formidable. Ay, querida Ana María, muchísimas gracias de corazón. Gracias por la invitación, por el espacio, por esta linda tertulia. Gracias también a la audiencia que nos va a escuchar en su debido momento. Gracias a ellas y a ellos también por darnos su tiempo. Y de verdad te felicito por el espacio. Sigue adelante. Así sigue, sigue, sigue. Porque yo estoy segura que estás contribuyendo de manera muy significativa con muchas vidas, con muchas personas, querida Ana María. Muchas gracias, Joan. Amorosa, te mando un beso. Este episodio va a ser un episodio de regalo de Navidad. Lo voy a publicar para Navidad, así es que podemos regalarnos mutuamente. Qué maravilloso, qué linda noticia, querida Ana María. Me encanta que sea el regalo de Navidad de tu comunidad, lo máximo. Lo Gracias, saco Ana María para querida. Navidad. Es un regalo hermoso y contigo nos seguimos hablando. Por supuesto, Ahora, beso, Ana preciosa. María querida. Beso, beso. Gracias. Muchas gracias por haber oído este episodio de mi podcast Salud sin dramas. Si te gustó, nos alegrará que nos dejes algún like, que participes y sobre todo que lo compartas con gente a la que creas que le pueda interesar. Recuerda también que nos encuentras en redes YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y en mi blog, siempre con el nombre Salud sin dramas.